Yo Sí. quería saber, en relación con los presupuestos generales del Estado, ¿cómo considera que se ha tratado la ciudad en relación con el aumento del 29% que se ha producido en la aportación que se hace al conjunto de Extraordinariamente bien, porque todos los grandes proyectos de Vigo están ahí y no se puede gastar dinero porque el PP los paró. Es que no sé si recordamos que hay leyes en este país y las leyes se tienen que cumplir. Y para hacer un proyecto que sea un túnel hay que hacer un estudio hidrogeológico. Es obligado por ley medioambiental. Y por tanto, hasta que hagas el estudio hidrogeológico no puedes hacer el túnel. Elemental, fácil de entender. ¿Y qué es lo que sucede? Que la señora Pastor y el señor Rajoy pararon el Vigo-Ourense por Cerdedo, os lo recuerdo. En el año 15, clac, lo metieron en un cajón. Y hubo que sacarlo del cajón. Y ahora hay que hacer el estudio que tenía que estar hecho si no lo parara el Partido Popular. Pero la salida sur se acaba de afrontar ahora mismo por primera vez en la historia. Y claro que necesita el estudio de alternativas, es que lo dicen las leyes. Tú no puedes coger de repente y meter una máquina a hacer un agujero, ¿verdad? Porque lo más probable es que le caiga la montaña encima. Hay que cumplir las leyes, que son las garantías de los tiempos de los proyectos, de que evitas desastres medioambientales, de que tienes garantías técnicas, de que estás eligiendo la mejor variante y al mejor precio. Por tanto, claro, yo le preguntaría al Partido Popular por qué pararon el Vigo-Ourense por Cerdedo, que nos lo cuente el señor Feijóo, que le presionó al gobierno de España para que lo parara, porque recordar, quería que hiciéramos Vigo-Santiago, Santiago-Madrid. El tren de alta velocidad más estúpido del mundo, 100 kilómetros para atrás y 100 kilómetros para adelante. Eso era Feijóo. Por tanto, yo te aconsejo que la pregunta se la hagas a Feijóo, a Rajoy y a Ana Pastor. Y el resto de las obras es que se empiezan, que es nuevo ahora. Y estoy encantado porque son las grandes obras de Vigo. Las grandes obras de Vigo. Y, por cierto, el centro Vialia es una concesión del gobierno de España. Y, por cierto, la gran estación es una obra del gobierno de España que acabamos de inaugurar. La más importante estación de Europa, que se acaba de inaugurar. Pero es que además Vialia paga la mayor parte del túnel y toda la salida desde Lepanto. Claro que estoy encantado. ¿Cómo no voy a estar? Si todo lo que yo le pedí al gobierno de España lo puso. Hombre, también es bueno que recordemos que Feijóo se opone a la Biblioteca del Estado en Vigo. Sería bueno preguntarle por qué. Tengo una pregunta, solo una más. En relación con las escuelas infantiles, ha dicho que levanta la Xunta que también asuma los gastos de comedor. Sí. Yo quiero saber, es una pregunta que le hice ayer, a lo mejor y si tengo respuesta. Es decir, si la Xunta finalmente asumiera este tipo de gastos, en Vigo también sería, a partir del primer hijo, también serían gratuitas todas las guarderías. No, pero si lo hace la Xunta, lo paga la Xunta ya. Eso incluye las de Vigo. Sí, pero bueno, ya sabe que la Xunta... Porque no hay dos Galicias. Perdón, Antonio. A ver, yo sé que para Feijóo hay dos Galicias, Vigo y el resto. Ya sé, no hay más que verlo, ¿verdad? Con ver lo que gasta en Vigo, ya sabemos que para Feijóo en Vigo no tiene que dedicar dinero. Tiene que llevarse los impuestos de Vigo y listo. Si declara gratuidad, será para Vigo también, ¿no? Pues no tendrá que pagar la Xunta. ¿Quién lo va a pagar? ¿El Vaticano? No lo veo. Tendrá que ser la Xunta. Buenos días, señor Caballero. Buenos días. Televisión. Sí. Hace unos minutos en el Congreso de los Diputados, el congresista vigués Diego Gago interpelaba a la ministra diciéndole que por los dispendios que el de la factura de la luz que está produciéndose y que varias empresas están teniendo ya incluso que amenazan con cerrar en este aspecto. Yo le preguntaba a usted, está hablando de encender luces, está hablando de una ciudad, si ha visto de en algún momento tener que tomar alguna medida debido a la factura de la luz. Mira, te voy a dar algún dato, ¿verdad? El sobrecoste de las luces de Navidad con motivo de esta carestía estará en 15.000 euros en un presupuesto de 300 millones. 15.000 euros. Y meteremos millones de personas en Vigo. Por tanto, irrelevante. Irrelevante. Pero esto mismo, si vas preguntando, te lo va a decir también el alcalde de Madrid. Te lo va a decir el alcalde de Málaga igual. Es que claro, el enfocar, meter millones de personas en una ciudad y decir, bueno, es que la luz sube. Claro, el problema de la luz no es lo que sube para nosotros que tenemos luces LED. Y por tanto el coste es muy menor, muy menor, muy menor. Dejadme que recuerde una cosa.
gasta más en luz un campo de fútbol tamaño medio, pongamos 30.000 espectadores, en el mes de enero, lo que usa el campo de fútbol en el mes de enero, que las luces de Navidad de Vigo en 2 meses. Cuesta más la luz de un campo de fútbol, pongo por el caso del Valladolid, por poner un caso, ¿no? Cuesta más las luces de ese campo en lo que juegan allí en el mes de enero que todas las luces de la Navidad de Vigo. Por tanto, hay que tener una idea también de las cantidades, ¿no? Y después, 15.000 euros en un presupuesto de 300 millones, pues es una cifra menor, ¿verdad? Es la subvención a una asociación de vecinos, hablemos claro. Por tanto, y traen millones de personas. Pero, por tanto, no ha lugar. A mí que me preocupa mucho la carestía para los ciudadanos. Y Europa tiene que mover pieza. Este es un problema de Europa. Es decir, es el precio de las energías alternativas y es el sistema de tarificación. A mí no me gusta este sistema de tarificación. El sistema de tarificación eléctrica, que se llama el sistema marginal, y es que el precio lo fija el menos eficiente, es malo, no es un buen sistema. ¿Por qué? Pues porque si la oferta es justa, escasa, quiero decir, escasa, justita, con la demanda, y el último es muy ineficiente, los eficientes se enriquecen y tienen una enorme cantidad de beneficios adicionales a cambio de nada. Es mal sistema de tarificación. Es un sistema de tarificación que funciona bien para productos que tienen multitud de ofertantes. Pero esto es un oligopolio. La energía eléctrica es un oligopolio. Por tanto, tiene que tener normas distintas. Yo creo que Europa tiene que intervenir. Normas justas, que es cierto que las empresas tienen que tener su retribución. Y nadie más que yo lo dice, que yo soy el alcalde de la economía. Yo defiendo la empresa a rajatabla y la defiendo muchísimo porque es esta ciudad es la empresa. Y yo la defiendo. Pero creo que tienen que tener unos beneficios acordes con la situación en la que se encuentran. Por tanto, se tiene que cambiar este sistema de tarificación. Tienen que buscar un sistema distinto. Por cierto, el sistema de tarificación lo implantó el Partido Popular. Muchas gracias, muy amables. Señor alcalde, vale. Soy David Lorenzo de Vigo. Sí. Quería preguntar un par de dudas sobre lo que ha comentado del centro de recepción de visitantes de la Plaza de Iglesia. ¿Sustituirá al que hay actualmente en Cánovas del Castillo y sería su único uso o habría hueco para más? No, va a haber hueco para más, porque yo quiero que ese lugar sea un lugar ciudadano. Y por tanto se va a dedicar en épocas del año distintas a cosas distintas, porque la demanda tiene picos y valles, en general. Entonces, claro, en Navidad tenemos que hacer ahí un centro de demostración turístico, porque por ahí van a pasar millones de personas. Pero claro, cuando llegue el mes de febrero, pues ¿qué es lo que tendremos que hacer? Un centro de demostración cultural, por ejemplo. Y va a estar diseñado en cristal para poder hacer ahí salas de exposiciones, salas de debates, lugares de conferencia. Y cuando llegue un congreso, pues lo dedicaremos a hacer un congreso, por ejemplo, de medio ambiente, como nos preguntaban ahora. Va a ser de uso múltiple. El lugar de Cánovas ya lo estamos abandonando. Ya lo estamos abandonando. Ya nos vamos a otro lugar que vamos a abrir, está al lado de la calle Príncipe, de forma inmediata. Porque ese lugar está mal elegido. Quien lo eligió, que no fui yo, lo eligió mal. Porque nosotros tenemos que dedicar el centro turístico de Vigo a los millones de personas que vienen a vivir Vigo. Y lo dedicamos a gentes que vienen de cruceros y que gastan muy poquito. El turismo de cruceros es un turismo de muy poquito gasto, porque comen en el barco, porque se habituallan en el barco y compran, toman un café y gasto menor. Yo quiero el valor añadido que deja la gente que viene a pasar un fin de semana a Vigo, y ese tenemos que dedicarles el centro turístico. Por eso lo vamos a poner en el corazón de la ciudad, al lado de la calle Príncipe.